Muy buenas tardes, les habla el doctor Luis Eduardo Ramón Torres y nos encontramos el día de hoy en el Hospital Puerta Hierro, en el Centro de Medicina del Deporte, bajo la tutela del doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Vamos a platicar del tema sobre menisco discoide. Los objetivos de la plática son describir la fisiología, la anatomía, entender la presentación y la frecuencia de esta patología del menisco discoide, comprender el abordaje diagnóstico y evaluar las distintas opciones terapéuticas. A modo de introducción tenemos que el menisco discoide va a ser una variación de la forma del menisco que regularmente se presenta en el lado lateral de la rodilla, en el compartimiento articular lateral, caracterizado por una hipertrofia central y pérdida en su forma en C. Como bien su nombre lo dice, va a tener una forma de disco y va a ocupar la totalidad de la superficie articular, o va a cubrir por completo la tibia, perdón. Esto en el tipo 1, el tipo 2 80% y el tipo 3 menos del 80%. La incidencia es alta en la población asiática, alcanzando hasta un 15% en la misma, y se puede presentar hasta en un 25% de forma bilateral en esos pacientes en población asiática. La incidencia en Estados Unidos se reporta del 3 al 5%. En cuanto a anatomía, tenemos que es una estructura fibrocartilaginosa en forma de C, más redondeada el menisco lateral que el menisco medial. El menisco lateral es más pequeño y permite una mayor movilidad que el menisco medial. Este va a cubrir 2/3 partes de la superficie tibial y va a estar compuesto por 75% de agua, 20% de colágeno y el del 1 al 5% restante pues por elastina y proteoglucanos. Va a estar insertado en su región anterior y posterior por los ligamentos y los cuernos meniscales. En la región anterior se encuentra fijo por el ligamento de Grisberg y en su región posterior por el ligamento de Humphrey, como se observa aquí en este corte, este esquema, el cual lo esquematiza bastante bien. En cuanto a su fisiología, pues ¿para qué nos sirve un menisco nativo? ¿Cuál es la función de los meniscos dentro de la rodilla? La función va a ser la transmisión de cargas, la absorción de impactos, el redistribuir estas solicitaciones y permitir una integridad, una congruencia entre la superficie articular femoral y la superficie articular tibial, que tienen dos formas diferentes. La superficie femoral pues con esta convexidad ya demostrada y la superficie tibial si fuera un plano totalmente recto. También nos va a ayudar a lograr esta mejor estabilidad articular, mejora la propiocepción y tiene una función de nutrición y lubricación articular. Cuando se rompe un menisco, cuando se goza de menos superficie cubierta por un menisco, se realiza una meniscectomía, la fisiología se ve sumamente afectada y las cargas llegan a aumentarse hasta el 300%. El problema con el menisco discoide es que, como tiene una anatomía completamente distinta, se vuelve menos apto para realizar sus funciones y es más propenso a rupturas. Asimismo, goza de menor irrigación en comparación al de un menisco normal, lo cual también lo vuelve más propenso a rupturas y a sufrir lesiones. Aquí tenemos ejemplificada la clasificación de Watanabe. Esta clasificación lo divide en tres tipos. El tipo A o tipo 1 es un menisco discoide completo, como se observa en la parte de la izquierda de la presentación. El tipo B es un menisco discoide en forma de semiluna que cubre más o al menos el 80% de la superficie de la tibia. Y el tipo C es una forma casi normal, discretamente discoide, pero sin embargo se evidencia inestabilidad por ausencia de una fijación coronal adecuada, ya sea por ausencia del ligamento anterior o el ligamento posterior de Wilsberg que ya habíamos platicado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos un menisco discoide? La estructura, como ya comentamos, de este menisco es distinta. Tiene un colágeno desorganizado, hay degeneración mucinosa y falta de irrigación, lo que lo vuelve susceptible a
traumatismos y a rupturas. Entonces, en caso de que ocurra este tipo de traumatismo y ruptura, el paciente se va a presentar invariablemente con edema, dolor y limitación para la función. Como el menisco también tiene esta composición distinta o diferente, regularmente las lesiones van a ser complejas o en asa de balde y estas lesiones pueden provocar un bloqueo articular. Sin embargo, la clínica de un menisco discoide como un hallazgo usualmente va a ser asintomático. Va a depender mucho del tipo de lesión o de ruptura y del grado de inestabilidad. Si bien recordamos la clasificación de Watanabe que veíamos en la diapositiva pasada, es una descripción o una clasificación meramente descriptiva. El, el tratamiento, la piedra angular del tratamiento va a ser definir qué tipo de lesión o ruptura tenemos, cuál es el grado de inestabilidad de ese menisco y cuál es la actividad física que se desarrolla nuestro paciente, ya que aunque tengamos un Watanabe tipo 1, 2 o 3 y son asintomáticos, no van a ser candidatos a ningún tipo de tratamiento quirúrgico. A la exploración física, pues habrá que realizar una exploración física de la rodilla en cuestión completa, con la inspección de la marcha, revisar asimetría de cuádriceps, inflamación articular y los tres tests que ya todos conocemos bien, el test de McMurray, el cual se ejemplifica en la parte superior de la diapositiva, el test de Aple y compresión con el paciente en posición de prono y el test de Tesalai pidiéndole al paciente que adopte una posición unipodálica con una flexión moderada y entonces rote sobre la tibia. Estos test tienen distintos grados de especificidad y sensibilidad, siendo los dos más específicos y sensibles el test de McMurray con un 98% y el test de Tesalai con un 96%. Ojo aquí, estos exámenes son para identificar lesiones meniscales, no para identificar un menisco discoide. Sin embargo, ya mencionamos que el menisco discoide va a estar más propenso a tener una lesión por su anatomía y por su degeneración estructural. En cuanto a imagenología para el abordaje diagnóstico, la radiografía lateral sigue siendo el estudio inicial, en el cual vamos a encontrar un cóndilo femoral deformado lateral principalmente en forma de cuadrado, una concavidad de la tibia aumentada en forma de taza de café, asimismo una hipoplasia de la espina tibial lateral y un espacio articular aumentado, como se observa aquí. Se refiere que un espacio articular mayor a 11 milímetros ya nos estaría hablando sugestivamente de un menisco discoide, como se observa en esta rodilla de un paciente joven. La sensibilidad y especificidad de este estudio diagnóstico están en 65.3% para sensibilidad y 79.6% para especificidad. Sin duda alguna, el gold estándar continúa y continuará siendo la resonancia magnética. Esto para realizar una confirmación diagnóstica, evidenciar la forma del menisco, evidenciar que este es discoide y de una vez ir pensando, adelantándonos a la presencia de una ruptura o evaluar la estabilidad de este menisco. En la imagen de la izquierda observamos una resonancia magnética en fase T1 y en la imagen de la derecha la observamos en su fase FASAT, mostrando un menisco discoide con una ruptura horizontal con esa hiperintensidad que se observa aquí donde señala el cursor. Ahora, ¿cuáles son los criterios? Perdón, ahora, ¿cuáles son los criterios para decir que existe un menisco discoide en imagenología? Revisando una resonancia magnética, pues la presencia de una banda meniscal que en al menos tres cortes diferentes el ancho de ese menisco sea mayor a 5 milímetros. Una altura en la región aumentada, en la región media, en la región lateral articular y que la región media esté aumentada porque en teoría en ese lapso, en ese recorrido el menisco debería ser mucho más delgado. Una diferencia entre el tamaño de los coros anterior y posterior, que usualmente debería ser simétrico, y una imagen de un menisco completo en todos los cortes, como ya lo habíamos mencionado. El diámetro transverso va a estar incrementado aproximadamente por 15 milímetros, y entonces aquí vemos cómo se observa este menisco de mayor tamaño, muy regular, sin ningún cambio en su diámetro de exterior a interior, y también lo vemos en este otro corte sagital, como la altura está conservada a lo largo del todo el menisco a nivel de ese corte. Hablando un poco del tratamiento acerca del menisco discoide,
Imperativamente será conservador. La mayoría de los meniscos discoides no presentan síntomas hasta presentar una rotura o fractura del mismo. El tratamiento va a ser observador e inminentemente conservador y clínico si en caso de que exista un poco de dolor o un dolor que va y viene en la sintomatología del paciente. Y pues actualmente no se ha demostrado ninguna ventaja de un tratamiento profiláctico. ¿A qué nos referimos con esto? Si encontramos un menisco discoide de forma sin que esté relacionado con clínica en ese momento, pues no tendrá ningún sentido realizar remodelación meniscal o un trasplante o un reemplazo meniscal si el paciente está asintomático. Sin embargo, si el paciente presenta síntomas persistentes, sensación de bloqueo articular, limitación por su actividad física o dolor no controlable de forma conservadora, entonces evidentemente será candidato a un tratamiento quirúrgico, así como aumentada la evidencia de una ruptura o una inestabilidad por medio de estudios de imagen. Pues bueno, el tratamiento quirúrgico va a depender y hay que personalizarlo a cada paciente de la lesión que encontremos. La tendencia actual es preservar la mayor cantidad de menisco estable, remodelar este menisco discoide hasta lograr una anatomía lo más parecido a un menisco normal, tratando de degradar esta región central y conservando la integridad periférica del menisco para que realice una función adecuada, emulando un menisco sano desde un principio. Hay que remover la parte central del menisco, como se observa en esta imagen, hasta restaurar la forma en C típica del menisco lateral, que es de lo que estamos hablando. Pero entonces, ¿cuál es la conducta artroscópica a seguir? Una vez que diagnosticamos el menisco, evidenciamos una inestabilidad o una lesión meniscal, habrá que realizar primero una artroscopía diagnóstico-terapéutica. El segundo paso será realizar la remodelación meniscal, tratando de llevar ese menisco a la forma más anatómica posible y cuidando de no comer más menisco del necesario para no dejar esa rodilla lo suficientemente descubierta para provocar un desgaste o artrosis acelerada que per se ya lo va a tener. Después, la reparación de las lesiones asociadas susceptibles a reparación, obviamente, dependiendo el tipo, el patrón y la localización en donde se encuentra con respecto al menisco y pues confirmar la inestabilidad periférica del menisco. Si el menisco sigue inestable, habrá que fijarlo por técnica all inside del cuerno anterior o cuerno posterior o suturarlo hacia la cápsula para tratar de darle un poquito más de estabilidad. Pues bueno, este diagrama resume cuál es el abordaje terapéutico o diagnóstico terapéutico hacia un menisco discoide sintomático. En primero, un menisco discoide sintomático, nos aproximamos a él por medio de una artroscopía. Si en la artroscopía realizamos la plastía de ese menisco, la remodelación del mismo, encontramos lesiones asociadas, rupturas meniscales que sean reparables, habrá que repararlas por medio de sutura. Si son irreparables, pues habrá que lamentablemente realizar una menisectomía parcial, que hay que recordar que la tendencia es a tratar de mantener la mayor parte del menisco posible actualmente. Si está inestable, pues a fijarlo como ya habíamos comentado. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pronóstico tiene ese tipo de lesiones? En especial las lesiones que son irreparables en las que se va a optar por menisectomía. El hecho de dejar una rodilla en una superficie articular sin menisco va a aumentar la carga en esa superficie articular hasta un 300%, del 200 al 300%, y entonces nos vamos a enfrentar tarde o temprano al síndrome post-menisectomía. ¿Qué opción tenemos para cuando nos enfrentamos al síndrome post-menisectomía? Pues el trasplante meniscal. El trasplante meniscal va a mejorar la sintomática de esa rodilla que ya tuvo que quedarse por ciertos motivos sin menisco nativo, hasta en un 70% en un rango de seguimiento de 7 a 14 años. Sin embargo, tendrá también sus indicaciones específicas, un paciente joven con dolor persistente y idealmente secundario a menisectomía, el cual aún no haya mostrado un daño condral avanzado, no exista una mala alineación de la rodilla y otro tipo de lesiones intraarticulares.
Aún no existe evidencia sobre el trasplante meniscal profiláctico como ya lo hemos comprobado, pero en esta vez se refiere a si tengo un paciente con menisco discoide bilateral, uno de ellos se rompió, se realizó menisectomía y después un trasplante meniscal, ¿conviene realizar el trasplante meniscal contralateral que está asintomático? La respuesta es no. Actualmente no existe evidencia para pensar en esa actitud terapéutica. Como conclusiones, tenemos que la evaluación de la forma y estabilidad del menisco va a ser la piedra angular del tratamiento. La artroscopía sigue siendo el gold estándar tanto diagnóstico como terapéutico, ya que la resonancia magnética continúa con sus limitaciones y hay que personalizar cada fase del tratamiento al paciente en específico, dependiendo del tipo de ruptura que tenga, si está inestable, si no está inestable, si la ruptura fue simple, si fue compleja, y pues platicar sobre el pronóstico de este padecimiento con el paciente, ¿no? Se requieren aún más estudios a largo plazo en cuanto a la supervivencia y pronóstico certero de lo que es el trasplante meniscal. Por mi parte eso sería todo. Aquí está la bibliografía utilizada, así como la referencia en la parte de abajo de todas las diapositivas. Y muchas gracias por su atención.